Empecemos. Un pelado joven, estudiante de medicina, terminó adicto a los opioides con la tragedia adicional de que como su vida transcurría dentro de un hospital tenía las drogas siempre a la mano. Los opioides lo agarran a uno del cuello y empieza a apretar como una víbora hambrienta hasta que la compulsión y el deseo insaciable de consumir sin parar termine casi siempre en sobredosis. Es que solo hay dos caminos, o la rehabilitación o la muerte. Dos médicos y un relato, ojalá como antídoto a ese oscuro mundo de las adicciones. Empiezo más o menos hacia la mitad de la carrera a probar estas sustancias. Me sentía completamente feliz, mejor dicho, nada me podía pasar, nadie me podía decir nada. Anestesió todos los dolores emocionales y físicos que tuviera en el momento. Y entonces la adicción, como una víbora insaciable, empieza a ahorcar y de una forma tan violenta que la persona pierde por completo el control, como este joven médico que tocó fondo y casi lo pierde todo. Empecé con una, dos, y ya al final, pasados un tiempo, me estaba tomando 10 al día, 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche, y con ganas de más, o sea, la obsesión no paraba. Me tomaba a las 30 o las 10 de la noche, y ya estaba pensando en cómo conseguir las siguientes 10. Le vamos a decir José, tiene 30 años, su rostro será un misterio para que nadie lo pueda identificar porque aunque ya está limpio y no consume, sigue su proceso de recuperación y quiere sobre todo regresar a la vida. 10 años, pero pues lo que puedo decir es que se puede salir. No es fácil, pero no es imposible. En sus ojos se le ve el sufrimiento y también la intención firme de vivir limpio un día a la vez. Yo creo que todo empieza desde muy pequeño. La raíz o el fundamento de toda adicción pues es la dificultad para manejar, digamos, las emociones. Quizás la forma de la crianza, quizás la forma en que nos dicen cómo sentirnos, influye mucho en cómo uno más adelante va a manejar todas las frustraciones que tiene. Por ejemplo, cuando una persona tiene la tusa o le termina la novia, entonces la costumbre es tome trago. Crecemos con ese pensamiento de que la única salida para confrontar lo que uno siente es con alguna sustancia, con alguna ayuda. Empecé a tomar trago. Es que sabe que será un adicto hasta el último día, porque esta es una enfermedad incurable que empieza lenta, silenciosa y muy engañosamente. Fue como la forma en que encontré, por una parte, sí, digamos, el sanar el dolor emocional, pero también empecé también a encontrar como cierta aceptación de los demás con el trago, como, uy, usted borracho es muy chistoso, usted borracho baila, canta, no sé qué. Entonces empieza como uno a enamorarse de la sustancia o de esa reacción que obtiene de los demás. Y en el caso de José, la muleta que usó para apoyarse en los problemas de todos los días, los grandes y los chiquitos, fue el trago, primero, pero luego vino todo lo demás. ¿Con qué empezó? Trago, después marihuana, ácidos, cocaína. ¿Y usted creía que tenía eso controlado, que no era un adicto a ninguna? Sí, claro, yo me creía el cuento de que yo soy funcional porque yo consumo, pero pues estoy estudiando, me baño, no estoy por allá en la calle, no estoy robando. Entonces uno se come esos cuentos y dice, listo, no, yo estoy bien, a mí esto no me va a hacer daño a mí, yo mientras lo haga los fines de semana o mientras lo haga de vez en cuando no me va a pasar nada. Y así llegué pues a estas sustancias que venden en las droguerías, estas sustancias que las venden como analgésicos para dolores, por ejemplo, no sé, dolores más o menos fuertes, que se tuvo una tronchadura en el tobillo. Y esa víbora de la adicción se puso cada día más hambrienta y él cada vez más entregado. José se enganchó sin remedio a los remedios, solo pensaba en conseguir pastillas. Esa era su única motivación. Es una pastillita y tú lo vas tomando, pero pues obviamente te genera esa sensación placentera. Por ejemplo, tener que salirme del hospital donde estaba trabajando, abandonar a los pacientes y salir corriendo con la bata, con el fonendoscopio a una droguería a buscar las pepas, volver ahí al hospital, llegar todo sudado, meterme al baño, tomarme 10 tabletas, teniendo problemas con todo el mundo, robándole a mi familia. Son momentos que uno dice, bueno, esto ya se está volviendo ingobernable. La dependencia a los opioides, el uso de los medicamentos para el dolor mal utilizados, es la responsable de la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y en Colombia también se ha convertido en una tragedia.
Yo no cuidaba de nadie, no cuidaba de mí. Si la gente se complicaba, pues realmente a mí en ese estado, pues a uno no le importa nada. Lo que importa es consumir. La siguiente dosis, obviamente eso te genera problemas para todo, no puedes comer, estás vomitando todo el tiempo, pero estás enamorado de esa sensación y estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguir la siguiente, ¿no? Porque no es ilegal, No es ilegal, es barata. está siempre a disposición tuya. Mientras tengas la plata, pues lo consigues, como en la calle. José estudiaba medicina y como vivía metido en un hospital tenía ese pequeño beneficio del acceso a los opioides. Es que ni los pacientes, ni los estudios, ni la novia, ni la familia pudieron competir con la droga. La adicción era más fuerte que todo. Y hubo un momento que ya pues en ese desespero, en esa enfermedad, pues ya me estaba justificando no comprar más pastillas, sino que empecé pues ya a robar los medicamentos en los hospitales. Entonces ya robaba opioides, pero ya inyectados. Entonces era ir de piso en piso en el hospital y robarlas y meterme al baño y buscarme la vena y inyectarme y andar así como un zombie por todos lados. Veía el carro de medicamentos, lo había descuidado, buscaban el Cardex, que es el registro donde están los pacientes, quién tiene formulado tal opioide, y lo robaba, me los metía a la bata, cogía una jeringa, me metía al baño y me inyectaba los medicamentos. El hospital se volvió mi olla. Tocó fondo varias veces. Estuvo interno, pero recayó. Es que cuando salía, el diablo siempre lo estaba esperando afuera. Yo me comí el cuento de que no, lo mío son los opioides, yo puedo seguir tomando trago. ¿Y volvió a llegar al mismo lado? Y volví a llegar Trago otra vez. a las pastillas, esta vez a la oxicodona. Pasaron 2 meses, después de estar 9 meses encerrado, a los 2 meses ya estaba otra vez pues, consumiendo opioides. La gran dificultad es que los opioides, como la codeína, la oxicodona o la morfina, son necesarios, pero adictivos si se usan mal. Algunos es necesario tener fórmula médica, pero hay otros de venta libre. Y claro, siempre existen las ollas y el mercado negro. Entonces lo que hacía era meterme al Mercado Libre y buscaba oxicodona. Sí. Y ahí tienes los distribuidores, haces un pago electrónico y te traen el medicamento por alguna empresa de estas de mandados. José, por consumir, se estaba consumiendo. Estaba acabado, pálido, ojeroso y muy delgado. Pues hice úlceras gastrointestinales, sangrados, me anemicé. Parecía con cáncer, la gente pensaba que yo tenía cáncer. Y en ese círculo vicioso de muerte, en otro intento por salir del hoyo, José llegó a la Fundación Crecer y después de días de dolores por el síndrome de abstinencia y los golpes, cuando reconoció sobrio a su familia destruida y su carrera rota, empezó a recuperar la cordura con la ayuda del psicólogo cartagenero Miguel Petín. En Colombia tenemos la falsa idea de que el adicto es una persona que está en una habitación aislada, que ya no sale, que no se relaciona, o en el peor de los casos creemos que el adicto es un habitante de la calle, etc. Los adictos están operando en los quirófanos, los adictos están piloteando los aviones, los adictos son magistrados de las cortes, los adictos son abogados, los adictos son psiquiatras, son psicólogos, los adictos son presentadores de televisión. Esos son personas que a lo largo de casi 40 años que llevo en esto he atendido. La adicción es una enfermedad y no tiene nada que ver con la voluntad, ni con las deficiencias de carácter, ni con el nivel educativo o las clases sociales. Es una tragedia que no discrimina a nadie. Estamos hablando de uno de los problemas más grandes de la humanidad, el problema de la adicción. Las adicciones se dan en familias de bajos recursos, en familias de medianos recursos y en familias de altos recursos. Se dan en hogares donde los padres son separados o donde los padres no son separados. Se dan en hogares donde los padres han tenido un patrón de vida más o menos estable. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ese ha sido parte del señalamiento equivocado que hay y por el cual las familias ocultaron mucho tiempo a su miembro adicto y evitaron que se les brindara ayuda a tiempo. O sea, no lo llevamos a consulta, no buscamos ayuda porque eso el rechazo social. Claro, y señalaba a la familia como una familia que no fue capaz de educar bien a su hijo. La alarma de las adicciones es tan real que solo en Estados Unidos es como si todos los días se cayera un avión lleno de gente. Hay que prestarle más atención, sobre todo a los niños y a los adolescentes. Las adicciones son enfermedades pediátricas, siempre lo he sostenido ante los medios, todo, o sea que
de inicio en la niñez y en la adolescencia temprana. Por eso es que es importante que los niños y los adolescentes no consuman. Es por eso que es importantísimo, porque el cerebro está en desarrollo. En adicción lo único que tiene que lograr es un adicto a los 14 años y lo tiene como cliente para el resto de su vida. ¿Aló? El doctor Betín lleva 40 años trabajando con adictos. Ha visto el sufrimiento, el terror, el caos, la incertidumbre y la impotencia. Por eso levanta una urgente voz de alerta. Y hoy en día sí, efectivamente, cada vez hay más adicciones porque hay una gran variedad de sustancias. A las personas que nos encargamos de estos nos causa un poquito de hilaridad ver cómo los no entendidos en la adicción hablan de las drogas y de lo que hay que hacer con las drogas sin conocer el otro eslabón de la cadena. Y el otro eslabón de la cadena, que es el de la adicción, es el más importante para legislar sobre adicciones. ¿Pero se refiere como, por ejemplo, a qué? Cuando se habla de la legalización. A la legalización habrá que llegar. Pero la legalización siempre debe ser el punto de llegada y no el punto de partida. Aquí se habla con una facilidad de que no más a la lucha contra las drogas. Fácilmente los comentaristas dicen no más a la lucha contra las drogas. Y yo digo, ¿de qué manera se luchó contra las drogas? Se luchó contra el narcotráfico, pero aquí no ha habido verdaderas políticas de prevención profundas que hayan implicado que en cada colegio y a cada niño de este país se le haya podido ¿Qué es lo que explicar, hace? entender, desarrollar emocionalmente, ayudarle a desarrollar habilidades socioemocionales, que finalmente es el verdadero escudo protector frente a las drogas. Y es que nos están ganando la partida. Las cifras en Colombia del último estudio del Ministerio de Justicia sobre muertes por consumo durante 7 años seguidos hasta el 2020 fue de 28.500 personas que perdieron la vida. El principal problema de salud pública en Colombia es las adicciones y los cuadros que comorbilizan con las adicciones, depresión, ansiedad, suicidio, etcétera, y violencia. Eso es muy importante que lo entendamos. Nosotros no estamos saliendo en blanco siendo un país narcotraficante. Y es que además de todo, esta enfermedad arrastra con la familia completa. Es importante entender que una persona adicta en la familia afecta en promedio 6, 7 personas, los hijos, la esposa, etc. Colombia, hacia los años 80, las personas que nos llegaban tenían en promedio 30 años y unos 10 años de evolución de la adicción. Hoy en día la gente llega con edades promedios en 20 años. Claro, llega gente también de 50, 60 y 70, pero hay una gran cantidad de personas que ya llegan con 20 años y tienen 8 o 10 años de evolución de problemas. José volvió a trabajar, puede mirar el futuro con esperanza, aunque siempre está alerta, porque no puede nunca jamás bajar la guardia. Ese juego con la cabeza, usted todavía se levanta y dice, hoy no. Lo freno, ¿no? Lo freno. No es que lo tenga todos los días, pero cuando lo tengo, pues lo que enseñan es hacer un stop, un chisquido, un aplauso, apretar las manos, hacer algo que te saque de ese pensamiento. O sea, me siento contento, feliz de que haya pasado el tiempo y haya pasado esa pesadilla. Yo a veces me acuerdo de todo, de cuando me inyectaba y parece un mal sueño. Se puede salir, es una cuestión de no de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad, que dice en la literatura de la recuperación. Es tomar la decisión de no hacerlo más y hacer lo necesario para mantenerse bien. Yo cuando empecé de adolescente a tomar trago, jamás pensé que iba a terminar inyectándome cosas. ¿Quién va a pensar eso? Pero pues así me pasó, fue exactamente lo que pasó. Fue trago, marihuana, ácidos, uno va escalando, es una carrera. Y te vas haciendo ideas, vas creciendo en tu ego, en tu orgullo y dices, no, a mí eso no me va a pasar. Y esa es la trampa en la que todos caemos. Una trampa en la que es muy fácil caer y es muy difícil de salir. Como en las adicciones, solo hay 2 caminos, la recuperación y la muerte, y no hay término medio del sufrimiento silencioso, del terror y del caos. Sí se puede salir. Lo más importante y el primer paso es pedir ayuda. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.